Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, son las 7:02. Gracias a usted por estar en sintonía del espacio de La Entrevista como cada día. Ahora vamos a hablar sobre la situación del país 2022, un informe que se presentó recientemente. Para abordar este tema, damos la bienvenida a Claudio de Rosa, investigador. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Kenia. Un placer estar con ustedes y compartir en este momento el informe de la Universidad Francisco Gavidia junto contigo y todos tus radioescuchas y televidentes a través del medio que lo transmiten. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida a Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Buenos días. Buenos días, un gusto de estar con la audiencia de la YSUCA comentando este importante informe. Bueno, muchísimas gracias. Como dije al inicio, la Universidad Francisco Gavidia presentó este informe Situación de País que corresponde al primer trimestre de 2022 y aquí se hace una evaluación del panorama económico de El Salvador, pero también hay una parte del ámbito social y nos vamos a referir a ambas en esta entrevista. Quisiera que comenzáramos, Claudio, con este informe económico. Según este estudio, la economía salvadoreña ha crecido en un 17% en 2021 y va a seguir creciendo, pero de manera mucho más lenta, con un ritmo menor. Llama también la atención de este informe que Panamá es el país en que su economía crecerá más con respecto a los países de la región, pero también nos dice que El Salvador y Nicaragua tendrán menos crecimiento del Istmo, un 2.9% en 2022. Y aquí quisiera detenerme un poco, Claudio, y quisiera preguntarle cuáles son esos factores que pudieran incidir. No sé si el informe pues aborda este punto. ¿Por qué El Salvador y Nicaragua son los que menos van a crecer de la región? En el caso de El Salvador, que tenía una proyección aceptada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial en enero, que estaba sobre 3%, 3.1, 3.2, decían ellos, el Banco Mundial ya redujo a 2.9 esta tasa de crecimiento y en general es por factores eminentemente externos. Es decir, la economía va a mantener su crecimiento, pero hay señales que esta se puede empezar a frenar. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, las exportaciones crecieron 17.7%, es decir, 283 millones en el primer trimestre de este año, comparado con el del año pasado. Y en este mismo periodo, las importaciones, comparado con el 17.7% de las exportaciones, crecieron 29.6%, o sea, alrededor de 30%. ¿Qué significa eso? Que salieron del país por importaciones 993 millones de dólares, mientras entraron 283 por las exportaciones. Entonces, en términos netos, en el comercio externo, la balanza comercial tuvo un déficit y salieron del país 710 millones de dólares que no quedan apoyando la actividad económica interna. Y resulta que de esta manera el déficit comercial en el primer trimestre del año es 2.464 millones de dólares, a una cantidad tan grande que es insostenible. Este es uno de los más grandes desafíos que tenemos como gobierno y como país, cómo reducir este déficit comercial. También tenemos preocupante información en términos a las remesas familiares. En el primer trimestre del año 2021, ellas crecieron 30.1% y este año crecen 5.9% y no alcanzan para cubrir el déficit comercial. Y eso nos deja en una situación muy difícil porque hace algunos años, ya los últimos 2-3 años, no sucedía así, pero quedaba un déficit comercial muy pequeñito y se podía satisfacer la necesidad de estos recursos mediante algunos préstamos externos, recursos que traen los bancos, etcétera, y ese canal también se ha cerrado. Luego, ¿qué otro factor es preocupante?
que la inflación anual llegó a 6.7%, la más alta en 7 años. Y la canasta básica urbana aumentó hasta $221. Y la rural, que es donde vive la gente con menos recursos en el país, llegó a $158. Entonces, esto nos está empezando a mostrar que hay un freno en la economía por el lado del sector externo, por el lado de las remesas, que son parte también de los números externos. En lo positivo tenemos que el sector privado tuvo un aumento del crédito por el aporte del sector financiero de 7.6% este primer trimestre y llegó a 1.092 millones, mientras que el sector público también presionó y obtuvo 441 millones. Entonces, de esta manera, eso está empujando la inflación hacia el alza y hay que ver qué es lo que se puede hacer en esa área. La recaudación tributaria, un dato impresionante, creció 22%, 322 millones adicionales en el primer trimestre de este año comparado con el del año pasado. Y todo indica que la recaudación tributaria va a tener... Y, sin embargo, a pesar de este gran aumento de la recaudación tributaria, las erogaciones siguen creciendo con fuerza y eso hizo que el déficit fuera de 157 millones, aunque se recibieron 322 millones adicionales. En ese sentido, como los déficits se financian con deuda, la deuda pública se elevó 218 millones y totalizó a marzo de este año 24.617 millones y se pagaron en intereses 451 millones durante el primer trimestre solamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que lo que se está pagando en intereses, que la mayor parte sale del país también porque son pagos por la deuda externa, eso está siendo tan grande que el año pasado el pago de intereses fue 40% mayor que toda la inversión del sector público. Y también fue solamente unos pocos millones, 16 millones, menos que todo el presupuesto de educación, que es el más grande que tiene el país. Entonces, estamos viendo que el pago de intereses sigue aumentando. Dicen que no importa la calificación de país, pero una mala calificación se paga en dinero y este dinero está saliendo del país. Por consiguiente, mayor déficit comercial, menos remesas familiares y mayor número de pago en intereses que sale una buena parte al extranjero, son algunos de los factores que pueden ralentizar el crecimiento económico en este año. Sí, Claudio, nos ha dado bastante información interesante. Quisiera detenerme en alguna, por ejemplo, en el tema de la inflación, que pues se percibe un aumento hasta marzo y según leí en el informe, la más alta desde 1996 y estamos hablando de un aumento de precios muy, muy alto en los últimos 25 años, según revisaba este informe. También usted hacía referencia y tiene que ver también con esto de la inflación, de cómo ha aumentado la canasta básica, ha sido mayormente en la zona rural, es poca la diferencia con respecto a la canasta urbana, pero sí es mayor. Pero ¿qué implicaciones tiene esto, Claudio, para la gente más pobre, verdad? Porque la canasta rural pues es, digamos, importante, no es mucha la diferencia, como digo, pero ¿qué implica que la canasta básica haya aumentado, sobre todo para la gente que tiene que comprar pues alimentos? Bueno, la canasta básica, desde el punto de vista técnico, se considera como el indicador de inflación de las familias más pobres. Es decir, la verdadera inflación para las familias más pobres es cuando impacta la canasta básica. ¿Y por qué decimos canasta básica? Porque las familias más pobres gastan 80 a 85% de su presupuesto familiar en alimentarse. Entonces, si sube muy fuertemente la canasta básica, estas familias no les sube el salario inmediatamente, ni mucho menos. Entonces,
o se tienen que reducir los platos de comida o incluso en los casos más extremos, dejar de comer un plato al día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la inflación en la zona rural medida por la canasta básica fue de 11.8%, 16.7 dólares, entre diciembre de 2020 y marzo de 2022, perdón. Entonces, nosotros tenemos aquí una situación bastante fuerte, porque estas familias están gastando, como dije anteriormente, 158.33 dólares en comer solamente, y en el área urbana subió 11.5%, es decir, 22 dólares a 81 adicionales, y llegó a 220.95. Cuando sube la canasta básica tan fuertemente, eso significa que nosotros estamos poniendo en estrés financiero a las familias, especialmente las familias de menores ingresos. Bueno, vamos también a hablar sobre el informe social y vamos a ir alternando esto. Doctor Picardo, en este informe social se habla también sobre el tema del COVID-19 y ustedes hicieron algunos modelos matemáticos, acertaron en cuanto a los posibles casos de contagio que había en el país en cuanto al COVID-19. ¿Qué dice este informe sobre estos modelos matemáticos y si hacemos referencia quizás al último informe para conocer y que la gente sepa cuál es la situación actual del COVID-19? Bueno, efectivamente, las cifras que tenemos y que hemos trabajado, empezamos a modelar entre enero y febrero, y se presentó un pronóstico en marzo en donde por todos los parámetros indicábamos que para finales de abril estaríamos entrando en una nueva fase de mayor control epidémico del dinamismo. Esto obviamente se debe a diversos factores como el porcentaje de personas vacunadas, y efectivamente en la fecha del pronóstico el Ministerio de Salud anunció la medida de bioseguridad sobre el uso de mascarillas, que ya no era tan indispensable en ciertos espacios. Es probable que estemos ingresando a una fase endémica, ¿verdad? Es decir, suele suceder después de las epidemias o pandemias que entremos a esta fase. Eso significa que el virus queda estacionario algún tiempo, que aparecerán pequeños núcleos de rebrotes aislados con casos de contagio con un dinamismo muy leve, y eso es lo que se está dando. De hecho, ¿verdad? Creo que el último reporte al que tuvimos acceso andaban entre 10 y 20 casos diarios, que todavía hay, sobre todo de la gente no vacunada. Si no hay otra variante, efectivamente seguiríamos esta tendencia endémica. Habrá que estar atento a que la OMS indique el fin de la pandemia y el inicio de una fase endémica, que todavía no se ha hecho. Y lo otro que presenta el informe también es el fenómeno del subregistro de fallecidos, cosa que también lo veníamos trabajando prácticamente desde el año 2020, en donde prácticamente este subregistro es muy significativo y en términos prácticos, por cada fallecido que se reportaba, en realidad se deben de contabilizar 4 o más, ¿verdad? El subregistro, según un informe, anda por los 17.000 casos aproximadamente, mientras que el reporte oficial no llega a los 4.000 casos. Así que esa es la situación de COVID. Todavía, digamos, las personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas
tienen que estar precavidas y usar mascarillas, sobre todo si van a lugares donde hay aglomeraciones. Sí, doctor, también el estudio habla acerca de la vacunación y usted ya hacía referencia a eso. ¿Podría darnos más detalles de qué es lo que dice este informe acerca de la vacunación? Entiendo que El Salvador anteriormente estaba entre los países que más había gente vacunada, pero eso ya no es tan así como al inicio. Cuéntenos. Efectivamente, descendimos, por llamarlo de alguna manera, en el ranking regional. Llegamos a estar en los primeros lugares, a partir del tercer trimestre del 2021. Sin embargo, el impulso de vacunación empezó a decaer y a la fecha de este informe bajamos casi al cuarto lugar. Hay muchas personas todavía sin vacunarse, aproximadamente cerca de 1 millón de salvadoreños que no se han vacunado por diversas razones, algunos por enfermedades o prescripción médica y otros por estas campañas conspirativas antivacunas que hay, y esa es la situación al momento, ¿verdad? Lo ideal fuera que todos se vacunaran y esa es la forma más rápida de salir de esta fase inclusive endémica y que se disminuya totalmente el dinamismo de contagio a nivel de país. Sí, bueno, vamos a regresar a la parte económica con Claudio. Y quisiera tocar también un punto que usted mencionaba anteriormente sobre la deuda pública. Según este informe, y usted ya lo decía, se elevó en 218 millones y la deuda total asciende actualmente a más de 24,000 millones. Pero también veía que la recaudación tributaria había crecido en un 22%. Estamos hablando de unos 322 millones. Y acá quisiera preguntarle, Claudio, ¿qué tanto este aumento de ingresos podría ayudar a las finanzas del país o no significa mucho hablando de la deuda que tiene El Salvador? Primero que nada, cada vez que aumenta la recaudación tributaria es un alivio a las finanzas públicas. Sin embargo, si este aumento en recaudación, mayores ingresos que tiene el Estado, no va acompañado con una disminución del gasto, entonces estos recursos hacen que se mantenga alto el déficit fiscal, como en efecto ha sucedido. El déficit fiscal, si bien bajó gracias principalmente a este aumento de tributos de 324 millones en el primer trimestre del año pasado a 156 millones este año, uno debe decir que bueno, pero fíjese que bajó la mitad de lo que aumentaron la recaudación. Entonces, el resto siguió aumentando el gasto de una manera que debe empezar a racionalizarse, a contenerse. Pero hay una cosa, si bien aparece menor también en números, hay que observar que han aumentado significativamente los atrasos en el pago a proveedores. A la misma Universidad Nacional están teniendo pagos atrasados con esta institución de educación y incluso se ha reportado públicamente que hay atrasos en algunos pagos de salarios. Entonces empezamos a ver que este número es muy bueno, pero detrás de él hay varios factores que llaman a hacer una revisión muy profunda porque no se puede seguir teniendo este tipo de déficit. Como tú muy bien decías hace un segundo, Kenia, realmente la deuda pública llega a un récord histórico de 24,617 millones de dólares. Si bien pareciera un crecimiento muy pequeño de llega a 85% del PIB comparado en el 2020 que fue 92%, recuerden el rebote tan fuerte que tuvo la economía. Entonces, al crecer la economía tan fuerte, proporcionalmente al Producto Interno Bruto, se redujo la deuda del país, es la deuda pública total. Sin embargo, hay algunos datos que son interesantes de ver.
ya sea por el impacto del COVID o como se quiera presentar y analizar, la deuda que tomó este gobierno, ha tomado en los 2 años y 10 meses de gobierno, fue de 5.376 millones de dólares, un récord histórico. ¿Por qué? Porque estos 5.376 millones en 2 años, 10 meses, es mayor que el endeudamiento más alto que tuvo otro gobierno en la historia de El Salvador, que en este caso fue de Mauricio Funes, que en 5 años fue de 4.664 millones. Es decir, se ha endeudado en 2 años y 10 meses mucho más que lo que se endeudó el gobierno del presidente Funes. Entonces, eso nos coloca en una situación difícil. Tan difícil es la situación que el riesgo país, como lo miden las casas calificadoras, que se le llama ENVI, subió de 5,95%, es decir, 5,95 sobre la tasa del bono de Estados Unidos, que en ese momento estaba alrededor de 0,1, 0,2%. Entonces uno decía 5,95, salgo al mercado, llega a 6% más o menos, 6,1, es una bonita tasa de interés, salgo al mercado y obtengo recursos externamente. Sin embargo, esta va subiendo durante todo el año 2021, desde junio, septiembre, diciembre, y llega en abril de este año, recuerden, 5,95 llega a 22,01. 22,01 más 0,75 que está en este momento la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces El Salvador tendría que estar empezando a ver en el exterior una tasa de interés que estaría alrededor del 23%. Obviamente, si uno sale con 23%, la gente va a decir, es una tasa tan alta que me está indicando que hay un riesgo de no pago. Entonces hay que entrar a negociar y salir con una tasa menor. Y eso se podría lograr siempre y cuando se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es la cantidad de dólares que provee. Lo importante de tener un acuerdo del Fondo Monetario, que es sinónimo a tener un certificado de buena administración de la gestión pública. Y eso hace que se enfrente de mejor manera el mercado para poder obtener los recursos financieros necesarios. Pero también es importante que pocas veces se habla de esto, que un alto riesgo de país tiene un costo y ese costo se paga en dinero, se paga a través de mayores intereses. Me voy a quedar solamente con el 2021, donde los intereses pagados fueron 1.304 millones y 330 millones fue el presupuesto de educación. Es decir, casi se gastó lo mismo en pagar intereses que pagar el presupuesto de educación, invertir en educación. Y si comparamos estos 1.304 millones en intereses con la inversión de todo el sector público, fueron 915 millones. Son más de 400, alrededor de 400 millones de dólares más en pago de intereses que la inversión pública de todo el Estado en El Salvador. Y si lo miramos nosotros, solamente en el primer trimestre se pagaron en intereses 451 millones, inversión pública 111. Bueno, ya empezamos a ver que esto se empieza a agravar. Entonces, el pago de intereses pagados en el primer trimestre equivale a 31% del presupuesto de educación de todo el año. Es decir, está tomando cada vez más recursos para pagar intereses que apostarle a uno de los factores más determinantes, como es la educación, que la va a retomar mi estimado amigo el doctor Oscar Picardo al evaluar otro de los factores que afecta socialmente negativamente a El Salvador. Muchísimas gracias, Claudia. Justamente sobre eso iba a consultarle al doctor Picardo. Interesante este dato que nos daba Claudio, doctor Picardo, sobre
cómo estos más de 1.000 millones que se han destinado a deuda es similar al presupuesto que se destina para educación. ¿Qué dice este informe también acerca del tema de educación en el país? Habla también sobre el tema de deserción, ¿verdad? Un poco este informe, pero cuéntenos usted qué este tema de educación abordado en este informe. Bueno, en educación analizamos un tema de coyuntura de modo colateral, que es el de las pandillas, pero primero planteamos el fenómeno histórico de la deserción, en donde sabemos desde hace muchos años, fácilmente hace más de 30 años, que hay una caída significativa en la matrícula de tercer ciclo y bachillerato. Es decir, de cada 10 niños que terminan sexto grado, solo 4 logran culminar la educación media y perdemos 6 niños en ese tránsito. Esa deserción, que acumulada puede representar fácilmente en un año 200.000 casos de deserción, esa deserción va a engrosar 3 filas: las pandillas, la migración y el trabajo de baja calificación, o lo que conocemos también como el fenómeno de subempleo, es decir, gente que consigue trabajos informales con salarios muy bajos. Al final, de esos 4 estudiantes que terminan educación media, solo 2 ingresan a la universidad y al final solo 1 se gradúa. Son cifras muy dramáticas, porque ese fenómeno justamente alimenta este tipo de problemas que señalamos: pandillas, migración y subempleo. De hecho, en el informe también se establecen algunas cifras que comprueban este problema. Por ejemplo, la escolaridad promedio de los pandilleros es un estudio que hizo Miguel Cruz, exdirector del YUDOP, y Luis Amaya, otro investigador especialista. Ellos determinaron, en base a sus investigaciones, que la escolaridad promedio de los pandilleros es de 7.3 grados, lo cual coincide con el periodo de deserción, ¿verdad? No llegan a octavo, a noveno grado. También la edad de incorporación, por decirlo de alguna forma, de manera formal a las pandillas es entre los 13 y 15 años. Si bien empiezan los acercamientos a una edad menor, como pueden ser 8, 9, 10 años, ya hay ciertos vínculos con las pandillas, pero la incorporación formal, o lo que ellos llaman cuando los brincan, cuando se formaliza su inclusión a estos grupos, es de los 13 a 15 años. Entonces, eso es un fenómeno muy preocupante que lo hemos tolerado por muchos años y que no han habido mayores esfuerzos por detener esa especie de hemorragia que hay, en donde perdemos muchos jóvenes, ¿verdad? El estudio también aborda, aunque no está en la presentación, el análisis de la tasa interna de retorno del sistema educativo, la cual lamentablemente es negativa. El único nivel que tiene retorno positivo es bachillerato, porque si un joven termina de graduarse de educación media, puede aspirar a un salario mejor que el salario mínimo. Por ejemplo, ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública y ser policía, o ser bombero, u otras oportunidades. Pero si se sale antes del bachillerato, prácticamente queda casi condenado a un ciclo de exclusión, un ciclo desfavorecido que se va reproduciendo. En ese contexto, el informe también hace algunas propuestas
Doctor, nos vamos a quedar acá en esto de las propuestas para retomarlo cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando sobre el informe Situación de País 2022 y nos acompaña Óscar Picardo, él es director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. También está con nosotros Claudio de Rosa, investigador. Usted puede hacer consultas a nuestros invitados en estos momentos, puede marcar, ya conoce nuestros números, 2275-9501, 2275-9502. Recuerde que siempre está también disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779 o también a través de nuestra página de Facebook donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Ahí también puede dejarnos sus mensajes en WhatsApp, pues sus mensajes de texto, también sus audios si así lo considera conveniente. Vamos a continuar con el doctor Picardo. Nos habíamos quedado en hablar sobre las propuestas, ¿verdad? A partir de este contexto que ya nos hacía y estas cifras preocupantes en el tema de educación. Sugerencias o ideas para el diseño de política pública para resolver estos problemas, y una de ellas, por ejemplo, es reformar el artículo 5 de la Ley General de Educación, que establece la obligatoriedad de la educación para los niveles preescolar y básica. La idea es ampliar la obligatoriedad hasta educación media. Esa podría ser el principio de una solución. Digo el principio porque no basta solo con reformar un artículo y ya va a desaparecer el problema. También hay que crear mecanismos para que se cumpla la ley, porque de hecho actualmente es obligatoria la educación básica, pero uno encuentra niños en edad escolar limpiando vidrios en los semáforos y aparentemente no hay ninguna forma de resolver eso. Solo lo dice la ley, ¿verdad? La educación es obligatoria. Entonces, nuestra sugerencia es primero reformar el artículo y ampliar la educación obligatoria de preescolar, básica e incluir media, pero crear algunos mecanismos de presión a través de los organismos como el CONA u otros para restringir ciertos servicios gubernamentales a aquellas padres o madres de familia que tengan niños en edad escolar y no estén en la escuela. Por ejemplo, lo voy a poner como un caso ejemplificante, no acceder al DUI o al NIT o al pasaporte, que son mecanismos de presión. No sé si habría que estudiar un poco más la medida, pero la idea es, digamos, generar esa presión desde el sistema público para que la gente se haga responsable, ¿verdad? Obviamente alguien puede decir, sí, pero las condiciones económicas son difíciles y no hay para
para acompañar este proceso, que los niños vayan a la escuela. El sistema público hasta el momento prácticamente otorga todos los servicios, da el servicio educativo gratuito, da el vaso de leche, da uniformes, da zapatos, da el vaso de leche, da los útiles. Entonces, creo que, digamos, hay formas y a veces lo que falta es un poco la voluntad. Sabemos que la deserción escolar también tiene fuertes componentes socioeconómicos. Muchas familias, digamos, las familias promedio nuestras que andan por 3.4 hijos o casi 4 hijos, a veces es difícil sostener que todos estén en la escuela y pasan a, digamos, a formar parte de las filas de los ingresos familiares, tienen que trabajar, y esa es una de las razones de la deserción, pero yo creo también que tenemos que poner las cosas claras sobre la mesa, y si uno decide tener hijos, pues la responsabilidad es educarlos. Esto también pasa por el fenómeno de valorización social de la educación, es decir, qué tan valiosa es la educación para la gente. Uno que ha trabajado en campo, en el área rural, muchas familias dicen, bueno, que aprenda a leer, escribir y ya, y después no hace falta mayor cosa porque no hay mayores oportunidades y lo que hay es trabajo agrícola, la milpa, etcétera. O sea, eso es un fenómeno complejo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que sí hay que diseñar medidas para establecer la obligatoriedad, crear mecanismos de presión. Quien tiene hijos tiene la obligación de buscar los medios para que reciban una educación integral. Probablemente el gobierno también tendría que diseñar algunos programas de compensación y apoyo para familias numerosas cuando pasan de 3 hijos, algún sistema de voucher. En el pasado creo que se hicieron el famoso programa Red Solidaria, que entregaba algunos bonos de compensación para las familias que tenían a sus hijos matriculados y vacunados. Entonces, eso se podría restablecer. También orientar... Quiero interrumpirle en este momento, doctor, porque tenemos una llamada en espera. Claro. Vamos a darle paso. Adelante. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Gracias. Quisiera hacerle una consulta al licenciado de Rosa. El país está en una situación mala, financieramente hablando, por no decir precaria. ¿Es razonable, es sensato pensar que el gobierno eche a andar proyectos millonarios como la construcción de un aeropuerto o la instalación o construcción de un ferrocarril, o son estas promesas demagógicas? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Luego vamos a dar paso al doctor Claudio de Rosa para que le responda, pero queremos terminar con la idea que tenía pendiente el doctor Picardo acerca de qué mecanismos podemos usar o cuáles son las recomendaciones para pues abordar este tema de la educación. Adelante, doctor. Sí, para cerrar el tema de, bueno, la obligatoriedad de la ley, crear los mecanismos para generar la presión a través de restricciones de solvencias o documentos. También diseñar un bachillerato menos academicista, orientado a la habilitación laboral, que le dé más sentido a ciertos jóvenes estudiarlo. Yo creo que eso pasa por hacer algunas reformas curriculares. Y también las universidades, creo que estamos en la obligación de comenzar a diseñar algunas apuestas de habilitación laboral o certificaciones, no quedarnos solo con carreras clásicas, sino que abrir un espacio importante de educación continua orientada a jóvenes que tengan necesidades e intereses de trabajar en el corto plazo, ¿verdad? Creo que en este sentido, como vemos, la solución es compartida, no solo gubernamental, sino también involucra a aspectos curriculares, el rol de las universidades. La idea es diseñar una solución para este problema
tan significativo, tan preocupante, que nunca lo hemos abordado desde las raíces y que seguimos creando soluciones inadecuadas como la que estamos viviendo ahora, que es encarcelar jóvenes, ¿verdad? Creo que hay más de 1000 jóvenes encarcelados en este atarrayazo de los 27.000 o 29.000 capturados del estado de excepción, y esos jóvenes obviamente quedan condenados casi de por vida porque nuestro sistema penitenciario no reeduca lo suficiente. Así que es momento de ir a las raíces del problema. Sí, muy bien. Antes de darle paso al doctor de Rosa para que responda a la consulta que hacían, quiero leer otros mensajes. Dice David Álvarez, buenos días paisanos, la economía salvadoreña sobrevive gracias a las remesas del hermano lejano. Tito Elías, dice El Salvador, cerca del corralito económico, compran criptomonedas, pero todo va para arriba. Un mensaje más, buenos días, ¿cuál es la afectación directa para el ciudadano de a pie que el gobierno caiga en impago? Nos consultan. Otro mensaje, ¿llegaremos al impago de deuda soberana? ¿Esto implica el no pago de salarios burócratas o puede pasar lo primero sin lo segundo? Es una pregunta. Buen día, en mi colonia en Tonacatepeque hay muchos jóvenes con títulos de educación física, recreación y deportes y no hay plazas para ellos. Y las escuelas e institutos carecen de docentes en esta área tan importante. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia, Claudio y Oscar. Muy interesante el planteamiento de la entrevista, cómo desde el plano económico y del plano social se puede analizar la realidad de El Salvador. Creo que hay una vinculación directa en las decisiones económicas en el escenario social y esto está muy vinculado al tema político. Mi pregunta es, frente al escenario actual, ¿cuáles debieran ser las decisiones políticas inmediatas que debería tomar el Estado en función de mejorar la economía o de incidir en los escenarios internos económicos para no marcar o para no afectar socialmente más de lo que ya está afectado? Porque a esto hay que sumarle todo el tema del régimen de excepción, hay que sumarle todo el tema del Bitcoin, de la caída del Bitcoin, cómo es que los organismos internacionales ven la inclusión del Bitcoin, es decir, Estados Unidos incluso ha puesto alertas. En fin, ¿qué medidas políticas inmediatas se deberían tomar? Muy buenos días y un saludo. Un saludo para usted también. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de YSUK. Le doy paso al doctor Claudio. Hay unas preguntas bastante puntuales que hacían algunos de nuestros radioescuchas. Adelante. Cuando hablamos nosotros del tipo de inversión que se está proponiendo, en términos generales, toda inversión tiende a ser buena, tiende a ser muy buena, porque cuando se invierte se generan más empleos, se amplía la riqueza del país en términos generales, no riquezas personales, sino que como país puede crecer más, estar en mejores condiciones. Sin embargo, si no existen los recursos en las cantidades necesarias, entonces entra a jugar un principio fundamental. Y este principio fundamental se llama priorizar, saber priorizar, que también tiene que ver algo en la pregunta final. Entonces vamos a juntar esta con la pregunta final. Si vamos a priorizar, uno tiene que definir como gobierno, que es el que representa los intereses de toda la gente, por lo menos así es el concepto, lo que hay que decidir, apostamos más a la infraestructura física, especialmente carreteras, puertos, puentes, etcétera, que les digo yo, telecomunicaciones, que aunque ahora eso lo ven más los privados, o le vamos a apostar fuertemente a la inversión social. ¿Qué es lo que más necesita el país? ¿Qué es lo que más desea la gente en beneficio de ellos mismos
porque hay serias falencias. Entonces, en ese momento, uno decide si le va a apostar más a la educación y a la salud o a cualquier otra área social. Por consiguiente, no es mala la inversión, pero no es oportuna cuando no se tiene suficientes recursos y hay que priorizar hacia las necesidades mayores de la población, no solamente a grandes ideas, porque eso se termina pagando. Ahora, si nosotros vemos bien la situación que tenemos en este momento y empezamos a ver lo relacionado con las monedas digitales, las monedas digitales siguen teniendo problemas, especialmente el Bitcoin. Anoche revisé el último dato, estaba en 29.658. Y hay una cosa así importante que hay que tomar en cuenta en esto. ¿Por qué cayó fundamentalmente el Bitcoin? Ha caído, como lo dijeron los expertos internacionales, que en la medida que aumente la tasa de interés, la Reserva Federal, la gente va a dejar de invertir en Bitcoins. Y se ha sucedido tal como lo dijeron los expertos y conocedores de este mercado en los Estados Unidos. Pero hay una cosa, no ha terminado aún el aumento de tasas de interés. Por consiguiente, todo tiende a indicar que el Bitcoin debe seguir bajando. Ahora, si tomamos, por ejemplo, a modo de comparación, ¿qué ha pasado con los índices a futuro del Bitcoin respecto al dólar? El dólar con su cesta y el euro también. Tenemos que el euro ha tenido una depreciación de 2.5% y ha mantenido mucha estabilidad y está en la zona prácticamente centro del conflicto interno que tiene Ucrania versus Rusia. Y en este momento el euro ha sostenido bastante bien su valor, porque perder 2.5% es muy pequeñito. Sin embargo, al otro lado tenemos el Bitcoin. Y el Bitcoin que fluctúa fuertemente en igual periodo entre el 14 de febrero y el 6 de mayo, es decir, antes que empezara esta crisis bélica que tenemos en el mundo, se deprecia 15.3%. Si le agregamos lo que ha sucedido en los últimos 2-3 días, ya estamos alrededor de 18 o 20% de depreciación. Es decir, eso es lo que ha perdido el valor de esta moneda. Contrariamente, el dólar se mantiene estable y muy fuerte y se aprecia 7.6%, es decir, gana mayor valor. Por consiguiente, las apuestas con monedas digitales que son parte del futuro digital, de una economía digital, de una sociedad digital, un sistema financiero digitales, vamos a ver que hay que aprender a trabajar con estas monedas, donde va a haber dos grandes áreas. Es la moneda digital sin respaldo, que hay que aclarar, no es moneda, es un activo financiero, por favor. No es moneda para comprar y vender, que le digo yo, una Coca-Cola. No, es una moneda que sirve de activo financiero, que se deja ahí por largo plazo y uno va siguiendo las evoluciones. Sin embargo, al otro lado van a estar las monedas digitales de bancos centrales, así se empiezan a llamar ya. Y ahí va a haber una gran disputa entre los Estados Unidos con el dólar digital y China con el yuan digital para ver quién va a tener la moneda de mayor uso en el comercio mundial. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con estas monedas porque si bien va a primar la moneda digital, los gobiernos, los bancos centrales que son parte del Estado van a presionar para que sea utilizado la moneda con respaldo de bancos centrales en vez de estos activos financieros que tienen muchos altos y bajos. En efecto, como dijo uno de los radioescuchas, es que efectivamente El Salvador vive en gran parte de lo que se reciben por remesas familiares.
Entonces, una de las cosas importantes es que si la economía mundial tiende a entrar en una etapa de menor producción, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que la economía salvadoreña también va a ser afectada negativamente. Y uno dice, pero ¿por qué me va a afectar tanto el mundo? Bueno, primero que nada, Estados Unidos, que se esperaba que creciera 4%, ya le bajaron el crecimiento a 3.7% por parte del Fondo Monetario Internacional. Y a la zona euro también le bajan 1.1 puntos porcentuales, a Japón 0.9, al Reino Unido 1 punto porcentual, a China 0.4, pero ojo que China en este momento ya se está discutiendo que por el problema del COVID, el encierro tan fuerte, los atrasos que están habiendo en el puerto de Shanghái, entonces ahí vamos a tener que también a lo mejor la economía china deja de crecer o puede incluso entrar en una pequeña recesión. Ahora, ¿por qué nos importa a nosotros como país ver las economías mundiales? Algo que jamás ponemos la debida atención. Estados Unidos genera el 24.7% del Producto Interno Bruto mundial, prácticamente la cuarta parte. La Unión Europea y el Reino Unido generan otro 21.3% y China 17.4% del PIB mundial. Entonces, en conjunto, todo este grupo de países generan el 63.4%. Podemos decir perfectamente bien, 2/3 en general de la economía mundial lo generan este grupo de países. Si 2/3 lo producen este grupo de países y entran en un crecimiento mucho más lento, y algunos países como Estados Unidos y Alemania, que ya se empieza a hablar que están frente a las puertas de una recesión, y China también entra en problemas, entonces nosotros como una economía pequeña comparativamente, que somos tomadores de situaciones, no influimos en la situación mundial, vamos a ser afectados negativamente. Entonces hay que hacer un esfuerzo por racionalizar el gasto del sector público, ponerle prioridad a lo que la gente necesita, a lo que necesita el país, y aunque sean muy bonitos proyectos, muy ingeniosos, muy atractivos, hay que aprender a priorizar porque las finanzas no dan. Igual que en su presupuesto familiar, ya que sabemos que va a haber una inflación más alta, fundamentalmente por factores externos. También usted en su familia priorice y empiece a ver lo que no es urgentemente necesario comprar. Concéntrese en lo más necesario y aunque sea una familia muy pobre, trate de ahorrar lo que sea, aunque sean 25 centavos, 50 centavos, porque eventualmente la situación de inflación puede seguir creciendo y eso nos va a afectar a todos. Y si bien hay una demanda para contener la inflación, tiene que haber menos crédito, subiendo la tasa de interés. Y uno puede decir perfectamente bien, bueno, a mí no me afecta porque yo no tengo acceso al crédito, yo soy una familia relativamente pobre. Sí, pero si no hay suficiente acceso al crédito, no hay suficiente inversión, entonces de las empresas se reduce la posibilidad de generar nuevos empleos. Y usted, que no tiene nada que ver con el sector financiero, porque es una persona de escasos recursos, lo que va a suceder es que no va a encontrar empleo. Se vive una situación terriblemente difícil, muy difícil. Y hay que aprender a priorizar y organizar las finanzas públicas y apostar a las principales necesidades que tiene El Salvador como un todo, como país. Así es, bueno, muy claro nos queda cómo es que toda esta situación a nivel mundial, si al final nos afecta, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana y también en nuestros presupuestos familiares, y esta recomendación importante de priorizar. Doctor Picardo, ya vamos concluyendo. Uno de nuestros radioescuchas que también participaba nos decía, bueno, y a partir de todo este contexto y de todo esto que hemos hablado, de la situación económica, pero también la situación en educación, ¿qué debería hacer el gobierno? Es decir, ¿qué decisiones
inmediata, decisiones políticas debería tomar frente a todo esto que estamos viviendo? Y ya, Claudio de Rosa decía, es una situación preocupante la que se nos viene. Bueno, justamente lo que comentaba Claudio, lo importante de priorizar, ¿verdad? Frente a un escenario adverso, tenemos que utilizar las herramientas preventivas, saber desde el punto de vista de políticas públicas cuáles son las necesidades básicas más importantes. Lamentablemente la clase política siempre piensa en clave electoral y probablemente ya estén pensando en el 2024, qué proyectos son más vistosos, cuáles generan mejor imagen o reputación. Eso es una historia que la hemos vivido muchas veces, ¿verdad? Y educación generalmente es un sistema muy importante con baja visibilidad política o electoral. Da más visibilidad a un puente, unos juegos mecánicos o un aeropuerto o un puerto y ya tenemos experiencias del pasado. Ahí está Cutuco, ¿verdad? Una obra que se invirtieron más de 200 millones y ahí está, sin ningún impacto en la vida de los salvadoreños. Y así podríamos enumerar muchas. Y creo que se repite la historia, ¿verdad? No hay una priorización en el mundo educativo, pues bueno, ahora se están entregando computadoras, eso es visible, es palpable, da rédito político. ¿Es importante? Sí. ¿Es lo más fundamental? Probablemente no. Hay otras necesidades. Y creo que esto ha sucedido en todos los ámbitos, en salud, en vivienda, en educación. Yo creo que lo que comenta Claudio es importante, tener una planificación ordenada, cosa que no la vemos porque aparecen muchas cosas que no estaban en los planes. En el caso del Bitcoin, ¿verdad? Cuando uno examina el plan Torgos o el plan Cuscatlán, perdón, no aparecía nada de eso el Bitcoin. De repente surgió como algo novedoso. Entonces hay que saber priorizar, digamos, tener una buena planificación de corto, mediano y largo plazo y trabajar pensando más en las necesidades de la gente, en el desarrollo económico del país, más que en los réditos electorales, ¿verdad? Cosa que nuestra cultura política no suele hacer, lamentablemente. Así es, muchísimas gracias. Quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros y nos hayan hablado sobre este importante informe. Gracias, Claudio. Un placer haber estado contigo, Kenia, junto con Oscar y toda la radio audiencia y los que nos ven por otros medios digitales. Así es. Y hay que ver cómo salimos adelante porque no lo hablamos ahora en el informe, pero es algo que lo dejo para que todo el mundo lo piense. ¿Cómo hacemos que crezca la economía, que exportemos más cuando tenemos recursos tan limitados como país? Es un gran desafío que tenemos todos. Así es, muchísimas gracias. Gracias también, doctor Picardo. Un gusto, Kenia. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la YSUCA. Muchísimas gracias a usted también por siempre estar en sintonía de la entrevista. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.